Bueno, pues vamos a dar inicio. Son 7 de la tarde con 9 minutos. En respeto al tiempo de ustedes, pues bueno, pues agradezco que se incorporen al grupo, al salón virtual y pues vamos a iniciar. Silvia, bueno, pues agradezco el comentario y espero que todo esté bien o cada vez esté mejor en casa con ese percance. Y pues bueno, agradezco el comentario para efectos de clase y justificar. Eh, en la sesión pasada, el jueves, estuvimos abordando varios temas y le voy a pedir a Sharon, que ya vi que ya se incorporó. Buenas noches, Sharon, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, hola. Pues bueno, le voy a pedir si me ayuda un poquito. A mí me gusta mucho eh, hacer este juego de análisis al inicio de las sesiones y retomar los temas. Creo que ya se los había comentado desde la primera sesión hace una semana que tuvimos el gusto de conocernos, que pedagógicamente, bueno, más bien andrológicamente, que es la educación para adultos, eh, es importante saber el grado de retención de los temas, pero sobre todo de apropiación y que esto les signifique a ustedes algo importante dentro de su contexto cultural, social, profesional, obviamente, para que tenga una mayor permanencia en el tiempo los conceptos aquí abordados. Porque deben de ustedes saber que de las 4 horas de la semana pasada que estuvimos hablando, solamente permanece aproximadamente un 20% de retención en la memoria del educando, del interlocutor, del que está escuchando esta disertación. Pero se puede incrementar ese porcentaje si se lo apropia y además lo reflexiona y lo materializa en un análisis concreto, ¿me explico? Es decir, por eso me gusta hacer este ejercicio de mayéutica, como diría Sócrates, de estar preguntando, respondiendo, que recuerden, pero aterrizándolos a temas cotidianos o de la realidad o del acontecer social para efectos eh, de que haya un mejor resultado al finalizar este módulo, esta materia que estamos impartiendo. Entonces, en ese orden de ideas, es por eso que lo hago siempre al inicio de las sesiones. Y ahora pues le pediré a la compañera Sharon si nos pudiera apoyar haciendo una breve síntesis de lo que abordamos la sesión anterior, pero con la petición en particular, Sharon, que no veamos las notas, porque no tiene sentido, pues obviamente todo está en el papel, pero lo que me interesa es lo que venga a la mente, ¿no? Entonces, adelante, Sharon, por favor. Ok. mm, bueno, a lo que recuerdo de la clase pasada, recuerdo que vimos por primera vez lo que es la criminología en sí, como la definición de la criminología. Recuerdo que nos dijo que quien definió la criminología no fue un criminólogo, sino fue un antropólogo. No recuerdo el nombre, pero me acuerdo eso en específico, que fue un antropólogo quien tuvo ese primer acercamiento. Y Y no bueno, sabe, digamos, perdón que te interrumpa, que son una tríada, una trilogía, Garófalo, Ferri y Lombroso, quienes sí, empezaron a hacer estas primeras aproximaciones a la criminología. Muy bien, muchas gracias, Sharon. Adelante, perdón la interrupción. sí, de hecho, como usted comenta, vimos cómo fue evolucionando ese concepto a través del tiempo. Primero fue Rafael Garofalo, que hablaba sobre la criminalidad y la veía desde un punto, si no mal recuerdo, desde la psique Ujú. del ser humano. Vimos ciertas palabras que en ese momento yo no tenía conocimiento de qué era. Creo que la primera era eto- o- etología, que sí, Etología. Ujú. etología y atavismo. Eh, Vimos ciertas cuestiones también del lenguaje,
em, de la etología, si no me recuerdo, era en ese tema. Y vimos cómo a través del tiempo, pues el concepto de criminología iba cambiando. Al principio, pues como le comenté, era el crimen y quién lo comete. Después estudiaba desde el comportamiento humano, Ujú. sobre la indagación, el conocer y el entender eh, el comportamiento. Bueno, después vimos a otros conceptos de diferentes, ahora sí, criminólogos, mm, que hablaban sobre la filosofía y también que decían que la criminología era una ciencia aparte, autónoma a las ciencias penales. Ujú. Y ya después de ahí eh, vimos que la criminología se debe de estudiar tanto en los factores del individuo como de la sociedad, es decir, el delito, el delincuente, o sea, la persona en sí. También se estudia a la víctima y al control social. Y Muy pues bien. vimos ejemplos, vimos ejemplos, o creo que era un ejemplo el que vimos. Hablamos también sobre, ya me acordé, hablamos también como en México antes había jurado, Ujú. vimos brevemente esa figura del jurado en México y pues el contexto histórico, el análisis histórico de estudio. Am, Perdón que te interrumpa, y aquí también para contextualizar a la compañera Silvia. Esa referencia que hablamos precisamente sobre el jurado popular en los antiguo esquema de procesamiento penal en México, anterior a la gran reforma de 1928 con su vacatio legis al 32, por el cual transitamos de ese jurado popular a un procedimiento mixto, inquisitivo, basado en actas, porque pues precisamente esa inmediación estaba basada en muchos aspectos subjetivos y que podía generar un error judicial. Hablamos precisamente del análisis objetivo de las pruebas, ahora tan de moda. Hablamos también, tocamos y pusimos el ejemplo de esa película de Cantinflas, de la de que se llamó o se llama, ahí está el detalle, donde cuando entra el procesado, que era Cantinflas, hay un grupo de periodistas en un rincón tomando la nota de ese proceso judicial, que bueno, se hace ver que es ya en la etapa de juicio, y que lo ven llegar y dicen, bueno, míralo, está todo feo, está con rasgos simiescos, la típica frente del criminal, amplia, ancha, nariz chata, todo muy lombrosiano, ¿no? Con la clasificación, perdón, lombrosiana física, ¿no? Que eso obviamente lo dijimos desde hace una semana, pues hablar de esos temas al día de hoy, evidentemente, es atentar contra la dignidad humana a partir de sus características físicas, más allá de el acto cometido, ¿no? Está eso, la parte de la escuela, vieja escuela del derecho penal de autor, que se basa precisamente en las características físicas, morfológicas, culturales, educativas, económicas, que si lo escucharan en un foro, no, que no hablemos de cuestiones históricas, sino en un foro de análisis, alguien que se atreva a retomar estos temas, pues sería duramente criticado por xenófobo, discriminador y totalmente fuera de todo el contexto, dimensión de la progresión o la progresividad de derechos humanos que tenemos a día de hoy. Pero bueno, fue una cuestión histórica, ¿no? Y que sí existió. Lo vimos seguramente todos aquí en esta sala, hemos visto esa película desde niños y pues sí, nos hizo reír, pero ya ahora en la vida adulta que le damos una reflexión y análisis, pues sí, ya no resulta tan divertida si la pasamos bajo este tamiz, ¿no? Es por eso, Silvia, que hicimos esa
referencia a la película, que seguramente también la recordará, seguramente la vio. ¿Y qué más, Sharon, por favor? Sí, después recuerdo que hablamos ya más de la criminología en México. Hablamos de los grupos organizados de poder, la delincuencia organizada. Hablamos que la criminología aquí en México es distinta a otros países, ya que es transnacional, es decir, que México, digamos, en el tema de drogas, no únicamente es el que provee, digamos, a otro país, sino que ahora en la actualidad se ha convertido también en consumidor Ujú. de drogas. Vimos pues esa tipo de delincuencia. Hablamos también de cómo cambió desde el 11 ¿cuándo fue el Septiembre, 9/11? ¿De septiembre? ¿no? 11 de septiembre del 2001. Ajá, hablamos cómo cambió pues todo en el país, cómo fue evolucionando pues el terror, digámoslo así. Ah, y lo último que me acuerdo es que hablamos sobre la música que incitaba a la delincuencia en México, como eran los corridos que ahorita se escuchan, los corridos bélicos, que hablamos sobre pues la postura personal por ejemplo, mía, en que si el gobierno debía de tomar ciertas medidas para poder pues controlar, digámoslo así, a las nuevas generaciones en cuanto a la aspiración que exalta este tipo de corridos, que incita pues a los jóvenes a cometer delitos. Y pues eso es lo que yo recuerdo en este momento. No, pues mucho, prácticamente todo. Y bueno, aquí entraríamos y tendría que haber incluso una ponderación de derechos. Se afecta la libertad de expresión, los derechos sociales, culturales de una región o de regiones del país. Y bueno, lo comentábamos sobre ese particular, me gustaría abundar también para Silvia, que nos hace favor ahora de estar aquí en la sesión. Eh, pues son fenómenos sociales que se han dado. La música siempre es el reflejo del momento social, de la coyuntura en la que se encuentra México y el mundo. Eh, la música es una expresión cultural de la sociedad, eso es muy claro. Pero hablábamos precisamente que yo le decía a Sharon, que bueno, a mí en lo particular, pues sí, desde niño he escuchado música de corridos, en casa se escuchaban y bueno, pues era, y aquí viene la reflexión, algo muy normal. Yo me acuerdo, tenía 4 o 5 años y ya escuchaba las canciones estas de la banda del Carro Rojo y Camelia la Tejana, ¿no? Estaba yo muy pequeño y las cantaba, porque es pegajosa el ritmo, la música, el sonido, pero la realidad es que sin entender a 100, pues lo que se estaba reflejando, que pues era un entorno de crimen y de violencia extrema que atenta contra las personas y contra las familias y contra la sociedad en general. Pero bueno, se normaliza, ¿no? Eh, e incluso eso no lo comenté en la sesión anterior. Buenas noches, ingresó César. ¿Cómo estás, César? Buenas noches, bienvenido. Estamos haciendo un resumen, un repaso de la sesión anterior, aunque entiendo que, bueno, obviamente está siendo grabada la sesión y ustedes pueden verla ya con posterioridad. Pues bueno, en este momento, recordando algunos temas de la clase del jueves y estamos hablando de los corridos y de la normalización de la violencia, pero bueno, para dar ya este colofón a esta parte, eh, pues sí, yo de niño pues no lo dimensionaba y muchos más, ¿no? Eh, y pues es socialmente tolerado, socialmente permitido este tipo de apologías, finalmente, más que hacer una relatoría, una referencia a algunas situaciones mm, sociales, a un acontecer o una realidad social, pues más bien ya es una apología, se ha ido transformando cada vez más
en una apología de un estilo de vida o de la subcultura de la violencia que es la criminalidad. Bueno, y estamos hablando de las canciones, de los corridos de la banda del Carro Rojo y Camelia la Tejana, etcétera. Tuve yo la oportunidad en el año 2009 de participar en un congreso en la ciudad de Montevideo, en Uruguay, contra la trata de personas, donde acudieron representantes de varios países, sobre todo yo estaba en ese entonces en la Secretaría de Seguridad Pública como director de programas de derechos humanos y atención a víctimas, y pues bueno, fui yo designado por mis jefes para acudir en representación de mi institución y de México, ¿no? Y pues se analizaron varias vertientes de la violencia organizada transnacional, como bien decía Sharon hace unos minutos, pero en una charla ya terminando las sesiones en mi iPod, de aquella época pues, todavía eran novedosos, ahora ya son piezas de museo, le compartía al comisario jefe de la División de Antitrata de la Policía Federal de Argentina, esto precisamente, los corridos de Camelia la Tejana y la banda del Carro Rojo y esos, ¿no? Que son de los 70s. Pues me decía este señor, oiga, pues esto es una invitación al crimen, ¿no? Así como le llaman allá, al delito. Le digo, uy, comandante, pues si usted supiera que estos ya son canciones o corridos de a nivel de kinder, parvulitos, a comparación con lo que ahora se está escuchando en México, pues no es nada con lo que ahora se escucha. Y en ese entonces, 2009, hace casi 15 años, pues estaba muy de moda el Commander, ¿no? Y los corridos alterados, que así se llamaban antes. Pues bueno, entonces siempre es un acontecer social, sí, pero a la luz de derechos humanos debe de existir una ponderación, y es mi particular punto de vista, y lo digo con toda responsabilidad y honestidad profesional y académica. Yo considero que debe de existir una ponderación para saber hasta qué punto dejamos que siga corriendo la cultura y el acontecer social, que como una expresión libre, cultural, que es el reflejo de la realidad social, versus la posible degradación y la posible incidencia o direccionamiento subliminal o directo hacia las nuevas generaciones para que sea una invitación a pertenecer a estos grupos de delincuencia organizada o de delincuencia común. Finalmente es un estilo de vida tergiversado que presupone circunstancias, situaciones de poderío económico, de vehículos, de mansiones, de viajes, lujos, muchachas atractivas para los varones o las mujeres, pues una vida de lujos también, o incluso convertirse en jefas de los grupos, ¿no? La novela esta, La Reina del Sur, que también, por cierto, ahí hay una controversia en derechos de autor por el uso sin autorización de la titular de los mismos, que nunca autorizó a la productora para utilizar su nombre y su figura y su historia, pero bueno. Entonces, a final del día es una apología de la violencia, una subcultura que está incidiendo en la mente y en el control de los jóvenes para, primero, normalizar algo que nos debería de dar horror, homicidios y homicidios con alto nivel de violencia, con desmembramiento de cuerpos. Fíjense lo que estoy hablando, de un término ya más técnico de la criminalística. Para diferenciarlo, ahorita vamos a hablar sobre la diferencia entre criminología y criminalística. Los cuerpos no se descuartizan, los cuerpos humanos se les seccionan los miembros superiores, inferiores y la extremidad encefálica. Descabezados, bueno, eso es en el argot común o popular o no técnico.
pero para ustedes que también ya son abogados en un nivel de posgrado, pues también es importante ir depurando este lenguaje más técnico de la criminalística, ¿no? Entonces, un cuerpo no se descuartiza, no están descuartizados en los puentes o tirados en la carretera, están desmembrados o cuerpos con desmembramiento superior o inferior o de desmembramiento de la extremidad encefálica, la cabeza. Pero bueno, entonces, en todo este contexto, pues hablábamos precisamente de cómo nuestra materia, la criminología, es una materia que ayuda y que auxilia en el marco de las ciencias penales para la prevención, el estudio y el análisis de aquellas conductas humanas que salen de la norma, pero también para efecto de entender ese fenómeno social de la criminalidad, sobre todo a coadyuvar para su prevención y la eliminación y el control de estas conductas antisociales. Entonces, también es mucho, muy importante y resalta y es mucho, muy interesante comentar que no solamente estudiar la psique de una persona física que despliega una conducta fuera de la norma, en particular, como que siempre que cuando hablamos de criminología es pensar en uno solo, sino que debemos entender el fenómeno social y es todo ese conglomerado para poder eh, definir la actuación, definir su penetración, definir la interpretación y la posibilidad de intervención en ese fenómeno social para reducir esos factores que generan la incidencia delictiva o criminógena en una región o en una zona o en todo un país. Entonces, hasta aquí diríamos que estamos hablando o cerrando esa parte inicial del análisis de la sesión anterior. ¿Alguna pregunta, algún comentario, Sharon? También, si algo se me escapó. Bueno, Silvia y César, que se incorporó. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Por favor. No, doctor, nada más un comentario. Eh, Adelante, por favor. Fíjese que esto que comenta de la música, yo en su momento en la Facultad de Derecho de donde soy egresado, en su momento les dije que se podía inclusive aprender derecho penal, ¿no? A través de este tipo de canciones, analizando los tipos penales, Ah, sí, ¿sí? claro. Pero también a lo mejor usted ha de conocer a la maestra María Teresa Ambrosio Morales, ¿Mm? la doctora María Teresa Ambrosio Morales, y yo platicaba de este asunto de analizar de manera criminológica, pues todo lo que hablaba estas canciones, ¿no? Que son una apología al delito y hacen una invitación plenamente ¿cómo se llama? A delinquir, ¿no? Y que están muy fuertes y que tendríamos que ver toda la parte de si violenta la libertad de expresión, en algunos lugares ya ve que inclusive los querían prohibir, ¿no? En algunas entidades de la República, pero entra en juego pues todo esto, la libertad de expresión también, ¿no? Ese sería mi comentario, doctor. Gracias. Muchas gracias, César. Muy amable. Sí, pues bueno, coincidimos, pero va más allá, mi estimado César, porque no sé si se acordarán que les había solicitado, y si no se acuerdan, se lo recuerdo en este momento, la semana pasada, que tuvieran la oportunidad entre sábado y domingo de observar o de recordar, en su caso, dos películas emblemáticas en los 40 de nuestro país, en las décadas de los 40 del siglo pasado. Una, la de Nosotros los Pobres, de Pedro Infante, y la segunda, Islas Marías o las Islas Marías. ¿Y qué fue lo que yo les comentaba en ese entonces? Que en el contexto social o histórico de esa etapa de nuestro país, resultaba importante para el Estado o para el partido en el poder presentar a un país cada vez más estabilizado en el orden social después de 20 años prácticamente de, de la lucha revolucionaria, que no inició en el 2010 y terminó, fue casi hasta finales de los 20.
28, 29, bueno, del 29 al 31 en el Bajío, la Guerra Cristera, que tampoco se habla mucho. Entonces, 40s y 50s, o sea, ¿qué es lo que tenía que representar o mostrar el priismo en ese entonces? Pues es un país con estabilidad social, con paz, con apertura para la inversión extranjera, con invitación para el turismo. Acapulco era el centro vacacional de moda, y no solamente en México, sino en varias partes del mundo. Artistas muy importantes de Hollywood, pues tenían aquí sus casas de descanso. Y bueno, pues finalmente estas dos películas muestran una parte del pueblo, la parte trabajadora, obrera, campesina de México, y cómo se va amalgamando con el entorno social, con el respeto a las normas, con la ética, con la cohesión familiar. Sí, tiene ahí sus dramas y sus cuestiones amorosas, pero finalmente el mensaje que está enviando es que es mucho más importante el trabajo, la paz, la estabilidad y la cohesión en cualquier situación económica en que se encuentre la población. Y bueno, pues que están dando ese margen también del desarrollo en México, ¿no? Islas Marías, por el contrario, lo que está mostrando es el poder punitivo, el jus puniendi del Estado para aquellos que salen de la norma, y el castigo y el control social que deben de tener en los centros de internamiento, cárceles ahora eh, llamados como centros de internamiento para las personas, ¿no? Ahora se les llama persona privada de la libertad, ya no se le llama preso, ya no se le llama reo, ya no se le llama interno, recluso, sino persona privada de la libertad, también en este tránsito de mayor respeto a la dignidad humana, que está temporalmente privado de su libertad por haber cometido un delito, y al cual ameritaba esa pena privativa de la misma, de su libertad. Pero bueno, ya se le está dando otro tratamiento distinto a como estaba. ¿Se acuerdan que hablábamos sobre el etapa de la regeneración en los 20 hasta los 60, 68, después de la readaptación y finalmente la reinserción social? Esto guarda mucho que ver con ese avance social, con ese desarrollo social en México. Por eso lo comentaba, pero bueno, todo esto que hemos estado hablando, pues nos está mostrando ese, ese alcance, esa autonomía, esa epistemología plural que tiene la criminología en un conglomerado, en un contexto social, y que precisamente para poder entender los fenómenos criminológicos en un país y en una sociedad o en una región, hablando ya de la región latinoamericana o centroamericana, pues debemos tener toda una policromía de ciencias o de interpretaciones de la realidad social para poderla fusionar y dar no solamente un análisis, sino incidir en modificar ese entorno social y poder avanzar hacia mejores estadios de paz y seguridad social en un país, en un estado. Por eso se habla mucho, cuando seguramente han escuchado esa frase de que México y otros son estados fallidos. Si nosotros recordamos al origen de la familia, la propiedad privada y del Estado de Hegel, ¿qué es lo que decía? ¿Se acuerdan? Si lo han leído, y si no, léanlo, porque es importante para un abogado que nosotros nos especializamos en entender los fenómenos sociales, y no solamente desde el punto de vista del derecho penal, sino mercantil, fiscal, civil, familiar. Finalmente es un análisis de los fenómenos sociales de nuestro país, ¿no? Decía Cicerón, no porque esté en la ley es bueno, sino porque es bueno, debe de estar en la ley. Se fijan en ese juego de palabras y cómo cambiando el orden es importante precisamente para poder entender la semántica, la epistemología, el deber ser de una norma. Debemos entender ese fenómeno social, ese objeto de estudio, para buscar un avance y una mejor estadio dentro de la ética, la paz social, etcétera, para que sea una ley no solamente ética, justa, sino que además sea moralmente
aplicable, porque las leyes de Nuremberg de 1930, casi 90 años, en la Alemania nazi, eran leyes que habían sido votadas, o bueno, analizadas, postuladas, dictaminadas, analizadas, votadas, aprobadas por el Parlamento alemán. Y bueno, digamos que eran leyes jurídicamente de derecho positivo, pero no necesariamente eran leyes justas, o leyes éticas, ¿no? Por eso se habla ahora de un derecho democrático, ¿no? De un derecho con mayor visión y no solamente para mantener un orden que proteja el statu quo, como pasó en la Alemania nazi de hace 100 años o 90 años, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es todo esto que estoy hablando y ya vamos a entrar al marco teórico. La semana pasada hablamos sobre algunas definiciones, alguna aproximación al estudio de la criminología, entender cuál es, cómo se ha conceptualizado a lo largo de o por distintos autores a lo largo de las décadas. Empezamos en 1879, si mal no recuerdo, hasta las últimas definiciones que nos hizo favor de comentar la compañera Sharon, y de la sesión anterior, precisamente hablamos de cómo las definiciones de criminología han ido también evolucionando, como han ido evolucionando el contexto jurídico-social de los países. Y bueno, aquí también, antes de que se me olvide, hacer una precisión de lo que comentaba Sharon hace unos minutos, que bueno, en México se estudia de manera distinta. No, no es que sea distinto la ciencia, no es que haya una criminología especializada para México, una variante independiente de todo el contexto social, perdón, de todo el contexto general de la materia, de las convenciones y de todo lo que se ha acordado por la comunidad criminóloga de México y del mundo. No es que sea una criminología sui generis la mexicana, no. Lo que pasa es que dentro del estudio o el abordaje del fenómeno social en México, obviamente han ido cambiando las variables. Por eso comentaba Sharon, y yo puse el ejemplo en la clase anterior, del ataque terrorista a las Torres Gemelas, que tuvo grandes, bueno, tiene todavía al día de hoy grandes repercusiones en nuestro país, porque cambió el escenario de las rutas de trasiego, del envío, de la comercialización de productos de sustancias psicotrópicas de Centroamérica, del cinturón andino. El cinturón andino es la parte esa que atraviesa varios países: Colombia, Bolivia, Perú y, bueno, nada más son Bolivia, Colombia y Perú. Esa parte de esa zona montañosa, ese se le llama el cinturón andino. Y como esa droga iba por vía marítima del Pacífico, llegaba a los puertos mexicanos o seguía por ruta marina hacia puertos en Estados Unidos. Y pues bueno, esa ruta se modificó a partir del 2001, de septiembre 11 del 2001, y ahora se fue por la ruta del Caribe o por la ruta terrestre, atravesando México, y México cambió su conformación o su circunstancia de ser un país de tránsito o de origen, porque aquí obviamente también se sembraba estupefaciente, y se consumía así, pero no en la gran medida como el día de hoy. Entonces México cambió esa situación, ese fenómeno social, y dejó de ser solamente de origen y de tránsito para convertirse en un país de destino. Bueno, decíamos que hace la semana pasada, que bueno, Sharon pues era una bebé, ni siquiera niña, era una bebé cuando se dio todo esto, y no le tocó ver esa evolución en la drogadicción en nuestro país, y pero bueno, se lo hice ver, que bueno, de 2001 hacia el día de hoy, 22 años prácticamente, ha aumentado exponencialmente el consumo de drogas en México, y precisamente a partir de este fenómeno
es que el abordaje, el estudio, el análisis de este fenómeno criminógeno en nuestro país tiene muchas características particulares que los distinguen de otros países e incluso de la región latinoamericana. Por eso se habla ahora también, bueno, desde hace mucho tiempo, pero en particular, de que el abordaje también de las políticas públicas para el combate, persecución y sanción de delitos en materia de delincuencia organizada con la modalidad de comercialización de drogas, de estupefaciente, tiene particularidades muy sui generis para nuestro país y sobre todo pues por la región tan o las distintas regiones que conforman México, pues son muchos países en uno solo, ¿no? Yo les decía que tuve la gran fortuna y la posibilidad de conocer México prácticamente en su totalidad y pues sí, no es lo mismo, incluso en estados del norte, no es lo mismo Tamaulipas que Nuevo León, que Coahuila, que Chihuahua, que Sonora, que Baja California o las Californias, que Nayarit, que están cerca, o hacia abajo, la costa guerrerense, la sierra, Puebla, Chiapas, Quintana Roo, pues son contextos sociales totalmente distintos y que requieren un abordaje específico para cada una de las regiones de nuestro país. Hasta el momento, ¿alguna pregunta, algún comentario? Veo que se incorporó Germán. Buenas noches, Germán. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Alguna pregunta, Germán? Voy a la escucha, maestro, voy a la escucha, solo que voy en movimiento, pero sí, sí, si enciendo mi cámara se me baja mi señal. No, no hay ningún problema, no tengo ningún problema de que estén sin cámara, no pasa nada. Pero bueno, ¿alguna otra aporte que nos quisiera hacer, Germán? No, maestro, queda claro, queda claro. Muy bien. Bueno, entonces, perdón. Queda claro, maestro, queda claro. Ok, Es por, bueno. es por el ruido de aquí de los vehículos. Ok, denme un segundito, permítanme. Es que me estoy dando cuenta que conecté mi dispositivo por el cual estoy transmitiendo, yo estoy aquí muy a gusto, pero me estoy dando cuenta que no encendí el interruptor del multicontacto, entonces me iba a quedar ya en unos minutos seguramente sin energía. Pero bueno, entonces, de lo que hemos hablado y lo que hemos visto, todo no lo quiero yo dejar desde el punto de vista meramente doctrinal, meramente teórico, porque lo que les decía al inicio, no redondeamos el análisis o el aprovechamiento de estos temas, que son interesantes, muy interesantes, por supuesto, pero si lo vamos aderezando con ejemplos prácticos y que para todos sean conocidos, a pesar de la juventud de algunos compañeros, compañeras, pero que finalmente forma parte de la realidad o de la historia ya mexicana, de la historia cercana de nuestro país, pues es importante que lo conozcan. Por ejemplo, decíamos también en la sesión anterior, comentábamos la compañera Sharon y yo, bueno, vemos las historias que están en Netflix de la serie Narcos y lo vemos así como una película antigua, pero pues para mí pues fue parte de mi adolescencia y juventud, pues ver ese fenómeno social, pero pues prácticamente en tiempo real, obviamente, no porque estuviese yo presente que formara parte de algún grupo de los que ahí se presentan o representan, pero sí por las noticias, por lo que se estaba pasando en la transformación de México. De niño yo sabía que, bueno, pues evidentemente había crímenes, había delitos, pero se tenía una sensación en mi inocencia de la niñez o ya en mi juventud, finalmente sabíamos que había incidencia delictiva, pero no a un grado como lo tenemos al día de hoy, sí se ha ido transformando. Y le decía, pues bueno, para ustedes son las series o un libro de historia o un reportaje, pero pues a mí me tocó verlo. Bueno, de hecho,
la verdad es que yo no sé ni cómo llegó a mis manos. Bueno, sí sé, pero no sé cómo no me lo quitaron. Yo tenía 8 o 9 años cuando llegó a mis manos el libro, una biografía no autorizada de su jefe de escoltas, de Arturo Durazo Moreno, el entonces jefe de la policía del DF, y hablaban de drogadicción, de homicidios, prostitución, bueno, ahora trata, y bueno, para mi mente de 10 años, pues no debía haberla leído, pero bueno, llegó a mis manos, la leí y pues fue muy, muy famosa. Bueno, también, pues bueno, yo creo que desde ahí me fui formando hacia el mundo del derecho penal, encaminando sin querer, queriendo, digámoslo así. Pero bueno, entonces hablábamos sobre esas definiciones y cómo fueron evolucionando las definiciones conforme fue avanzando el acontecer social y el análisis o el desarrollo de el avance de derechos en nuestro país. Es importantísimo ir haciendo esa reflexión, cómo, cómo en el acontecer, en el barrido histórico de México, pues siempre es importante tener ese contexto para ustedes y los abogados en general, pues saber si nosotros somos parte de ese orden jurídico para una mejor convivencia y estadio de la sociedad en la que servimos como profesionales de la ley, del derecho, pues es importante también tener un conocimiento de los hechos pasados, de los hechos pretéritos para entender el acontecer social actual. Entonces, antes de que pasemos a la segunda hora, donde voy a abordar toda esta parte del marco teórico, hablamos de las definiciones. Ahora vamos a hablar del marco teórico, del objeto en sí de la criminología, pero obviamente con esos tintes de cuestiones prácticas y de cuestiones eh, eh, que todos conocemos o conocimos y que debemos entender para poder tener una mejor percepción de las actividades de la materia. ¿Ok? Bueno, entonces yo les pediría también, evidentemente, en la medida de lo posible, y yo creo que eso les va a ayudar para que cerremos toda esta parte, pues si ya las vieron, volver a ver estas series, eh, la película esta de Colosio, de todo lo que aconteció, la serie incluso de Joaquín Guzmán. Y fíjense, no es lo mismo que lo vea un adolescente o una persona que no tiene estadios de desarrollo social, de desarrollo personal, económico, social, cultural, hasta incluso hasta religioso, y que forma parte de esa mente moldeable o maleable que pueden influir las series a una mente de un profesionista, con la mente de un estudioso del derecho y que además en un nivel de posgrado la puede ver y analizar y reflejar de una manera distinta que el resto de la población. Y no es por otra situación, precisamente por todo lo que ustedes están revisando, estudiando en esta maestría con el doctor Camilo, el coordinador general, director y el Instituto Magíster. Pero vamos a hablar precisamente de ese marco teórico. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el objeto y la razón de ser de esta ciencia penal llamada criminología? El marco teórico, digamos, es todo el conocimiento que se ha llegado los expertos y analistas de este fenómeno social de las conductas que se salen de la norma, de lo esperado dentro de una sociedad, en un lugar y en un tiempo determinado. ¿Para qué sirven? Para que hagan llegar de todo el conocimiento humano, científico, social, cultural. El criminólogo se hace llegar de todo este conocimiento para interpretar, fíjense, para interpretar los fenómenos sociales. No se dice para dar una explicación como de la química, como de la física, como de la biología, porque finalmente las ciencias sociales buscan una interpretación, pero una interpretación lo más objetiva posible para reducir una cuestión
meramente personal o especulativa. Por eso se habla que esto es una ciencia que tiene procesos, que puede ser verificada o verificable y demostrable esa interpretación que realiza el criminólogo. Entonces, dentro de todo ese marco teórico del que vamos a hablar en esta segunda hora de la sesión de hoy, es importante establecer esto o sentar esta base principal, que el criminólogo se hace llegar de todo el conocimiento humano para interpretar los fenómenos sociales que dan origen o tienen efectos en la criminalidad. ¿Y cómo se hace? Desde distintas o diferentes visiones. Se busca llegar a colmar desde el punto de vista hermenéutico. Ustedes recuerdan que es de hermenéutica, es decir, cerrar todos esos aspectos para darle un objeto y un contenido concreto y cerrado, para a partir de esa hermenéutica dejar o colmar vacíos o lagunas con todas las ciencias humanas, sociales, las ciencias exactas y entre ellas también la estadística, para generar un análisis que va a ser realizado desde distintas o diversas o múltiples visiones del conocimiento humano. ¿Para qué? Ahora sería la pregunta siguiente, para conocer la criminalidad, las causas que le dan origen, para poder interpretar esas causas, esos factores, ese detonador y definir o establecer cómo va a actuar la ciencia de la criminología para intervenir en ese fenómeno social. Es decir, cuál es la posibilidad real para intervenir en esos fenómenos sociales y reducir o evitar precisamente su reincidencia o la reiteración de esas conductas. Es importante para efectos de nosotros en este punto que vayan pensando en ejemplos particulares que no quiero que me los digan ahorita, pero que vayan ustedes haciendo esa reflexión, porque ya en los últimos minutos de la sesión nos hagan favor de participar y tratar de entender y explicar esos fenómenos sociales. Yo voy a poner a título de ejemplo Ciudad Juárez en Chihuahua. Ciudad Juárez, desde el punto de vista geográfico, pues es una ciudad fronteriza, históricamente desarrollada a finales o a mediados, mejor dicho, del siglo XIX, es decir, 1800, que se convirtió físicamente o geográficamente hablando en un paso seco de México hacia Estados Unidos. Y cuando hablo de un paso seco, porque recordarán que de Tamaulipas hasta precisamente antes de llegar al Valle de Juárez, está el río Bravo, que baja desde Texas y va serpenteando por parte de Chihuahua, por parte de Coahuila, por parte de Nuevo León y por parte de Tamaulipas hasta llegar al Golfo de México. Y es la frontera natural entre México y Estados Unidos, marcada por el cauce del lecho de un río, o el cauce del río. Pero precisamente en Ciudad Juárez, que se le puso el nombre en honor de Benito Juárez, que ahí fue donde asentó los poderes de la Federación en su camino, en su ruta, escapando de los franceses y de los conservadores, ahora tan traídos y tan de moda por el actual presidente, que nada tiene que ver con ese discurso político, sino estoy hablando de cuestiones históricas. Benito Juárez García llega a la ciudad del Paso del Norte, así se llamaba, porque era el paso de México hacia Estados Unidos en un paso seco, en un lecho seco de camino. Pero bueno, ese valle era regado por pues el río Bravo y era muy fértil ese valle, tan es así que se sembraba, entre otras cosas, o principalmente algodón para las fibras, para la ropa.
Por eso ahora seguramente entenderán por qué el caso de las muertas de Juárez se le llama el caso campo algodonero, porque en los entonces campos de algodón del siglo pasado, ahora ya secos, ahora ya inertes, ahora convertidos en desierto, ahí fue donde se depositaron los restos mortales de las víctimas, principalmente las 3 víctimas que dieron origen a la recomendación, al inicio del caso ante la Comisión Interamericana y de la sentencia en contra del Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y se le dio un nombre emblemático porque los antiguos campos algodoneros fue donde se encontraron los restos mortales de las 3 víctimas por las cuales llegó este caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero bueno, entonces yo poniendo y siguiendo ese ejemplo de Ciudad Juárez, se estudia dentro de ese marco teórico de la criminología, como ya decimos, es conocer la criminalidad para poderle dar una interpretación, definir los mecanismos de actuación y la posibilidad de intervención para evitar la repetición de esos actos. Pero tenemos que entender a la criminalidad desde una suma de varios factores de análisis, de interpretación, de conocimiento para poder entender. Y estoy poniendo desde mi punto el caso del fenómeno delictivo en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y estoy hablando apenas desde el punto de vista meramente geográfico y de la importancia de esa ciudad fronteriza para la economía, para la relación bilateral México-Estados Unidos, y que a la postre también se convertiría en una región económicamente muy importante. Ciudad Juárez no es no solamente el desierto, Ciudad Juárez no solamente es la carne asada y las maquilas que ahora existen, que ahora se desarrolla en la maquila, pues, ¿qué es? Es el armado de aparatos electrónicos, enseres domésticos, etcétera, para su producción y venta en otros países o dentro del propio México, con mano de obra muy barata, muy competitiva, a diferencia de otras regiones. Por eso es que ahí es a donde se dan ese fenómeno de la maquila, que se da ese fenómeno de la maquila en los 60s y 70s, cuando se crea una presa, se construye una presa en Estados Unidos, reduce el flujo de agua hacia el Valle de Juárez y los campos algodoneros dejan de producir algodón, porque además requieren de grandes cantidades de agua para poder nutrir a las plantas, que ya no se dio. Entonces, el aspecto económico, el factor económico de Ciudad Juárez cambió, se modificó de ser agrícola a ser industrial. Y obviamente el contexto sociocultural también se fue cambiando, se fue modificando, eh, generando mayor degradación de la zona, ecológicamente hablando, hubo un desastre ecológico, porque ya no había tanta agua, se va ganando más el desierto, hay obviamente una disminución en la distribución de la riqueza, hay una disparidad en las zonas laborales y además algo también importante, el desarrollo urbano en Juárez es un muy sui generis porque cambia de agro a, a industrial o semi-industrial y no me dejarán mentir quienes hayan estado allá o conozcan un poco del contexto de Juárez, Juaritos, como dicen los oriundos de por allá, que tengo muchos y buenos amigos allá en Juárez, se refieren con cariño a su ciudad como Juaritos, hasta una zona conocida como Anapra, al lado de la franja fronteriza, donde hay carencia de recursos urbanos, de agua, de energía eléctrica, de drenaje, de aguas claras para el consumo humano, para limpieza, y obviamente hay un fenómeno de incidencia delictiva alto, a diferencia del resto de la ciudad, pero también en la zona oriente o
oriente de la ciudad, si mal no recuerdo, donde se establecen las maquilas, el centro urbano o el centro de la vida social ahí era al centro la fábrica, llamada como maquila, ¿no? Comúnmente llamadas así. Y alrededor, en un cuadrante, se establecieron los desarrollos habitacionales, las unidades habitacionales. ¿Para qué efecto? Para que los trabajadores de esa maquila pues vivieran muy cercanamente y pudieran ir hacia el centro de ese cuadrante, de ese cuadro, a trabajar y regresar caminando. Pero se dieron otros fenómenos sociales donde crisis económica, 70s, 80s, redujeron o la inversión extranjera sale de Juárez con mayor descontrol y problemas económicos para la población que no se recuperaron y entonces las maquilas desaparecen y queda en medio el desierto donde tienen que caminar grandes zonas la población porque no había o no hay todavía, incluso en algunos lugares, vehículos de transporte urbano y sin iluminación en el desierto, oscuro, pues obviamente es un factor que incide en el desarrollo o en el aumento de la incidencia delictiva, llámese lesiones, llámese robos a transeúnte, llámese delitos de carácter sexual o llámese privación de la vida hacia las personas. Y además, en un contexto de otro fenómeno muy importante que se dio 80s, 90s, ¿cuál fue? El de la violencia contra las mujeres, violencia de género. Se hablaba de un asesino serial, se hablaba de varios grupos, que no ha quedado a bien delimitado o esclarecido, pero el punto es importante que se aumentó esa incidencia delictiva por muchos fenómenos, incluso fíjense, hasta el desarrollo urbano. Entonces, si este marco teórico del que estamos hablando, que es de allegarse de todo el conocimiento humano que pueda existir, tiene que llegar hasta el grado de la estadística, de analizar el desarrollo urbano, el desarrollo económico, la distribución de la riqueza, para poder entender estos fenómenos. Por eso es importante tener esta visión holística, general, global, para obtener un fin. ¿Cuál es el objeto o el fin de la criminología? Incidir, impactar en la forma de intervención de ese fenómeno social para reducir violencia, reducir la incidencia delictiva y resolver estos problemas que se están enfrentando en México y en el mundo. Un factor muy importante, pues, es precisamente cómo entendemos y cómo se ha disparado ese tal alto nivel de violencia. Y para efecto de esto, es importante que nuestra materia, si ya definimos bueno, estamos esbozando este marco teórico, cómo, hacia dónde queremos ir y cómo lo vamos a hacer, cuál es el objeto y cuáles son los alcances para poder realizar una sistematización. Es decir, que tengamos pasos ordenados, determinados, de análisis, de observación, de análisis, de corroboración de los postulados, que se le llama verificación, para poder determinar las estrategias de la política pública de nuestro país para ese efecto de reducir estos fenómenos sociales, que son finalmente fenómenos sociales, pero que no son fenómenos sociales, digamos, nutricios, correctos, adecuados, sino que son fenómenos que atentan y dañan a la sociedad en su conjunto. ¿Comentarios, preguntas hasta este momento? ¿Todo bien? Germán, Sharon, Silvia, César. Bueno, continúo. Entonces, hablamos de una visión holística, pero ¿cuáles son esas visiones o cuáles son las ciencias o las materias de las cuales se auxilia el criminólogo para poder desarrollar su análisis y su
postulación o su propuesta para reducir la incidencia delictiva en una zona, región o país. Pues bueno, tenemos varias visiones. Primera, la visión historicista, que es con la que estoy empezando. Si se dan cuenta, ¿qué estoy yo narrando? Pues el origen, el desarrollo de Ciudad Juárez, Chihuahua, y cómo se crea o cómo se desarrolla esta ciudad, siendo un punto fronterizo, un paso seco, agrícola, con un desarrollo importante, tan es así que prácticamente el presidente Benito Juárez ahí se asienta, y ese iba a ser el asentamiento de los poderes federales de la Unión, no iba a ser la Ciudad de México, estaría en la frontera, en Juárez, Chihuahua. Pero bueno, cambia su residencia y sigue hacia Texas, escapando de grupos políticos adversos, del ejército francés, etcétera. Pero estamos entendiendo desde el punto de vista histórico, ¿sí? Históricamente estamos entendiendo cómo se desarrolla una ciudad importante hasta el día de hoy, y nunca dejará de ser una ciudad importante, Juárez, en Chihuahua, por la industria, por el contacto bilateral con la ciudad hermana del Paso, en Texas, con toda la región que es la puerta de entrada a Estados Unidos en esa zona. Entendemos el punto, el avance, o mejor dicho, el punto de el desarrollo histórico de la ciudad. Esa sería una de las primeras visiones, una de los primeros puntos de abordaje o de análisis o interpretación de esos fenómenos en esa ciudad. Repito, les quiero pedir que ustedes piensen, pues a lo mejor en la ciudad en donde están asentados, en el municipio, en Ciudad de Nezahualcóyotl, Ecatepec, en Obregón, en donde se encuentren cada uno y cada una de ustedes, vayan pensando en su propia ciudad. Mejor creo que reformulo el ejercicio, en lugar de pensar en algún otro ejemplo, qué mejor de la ciudad en donde viven, donde ustedes conocen o deberían conocer la historia y el contexto de su propia comunidad. Otra de las visiones que ayudan y apoyan para entender estos fenómenos sociales es la sociología, el estudio de la sociedad, de cómo ese homo que vive en la sociedad se integra. Recordemos, y esto también tiene que ver mucho, perdón que haga estos idas y regresadas históricas a lo largo de la humanidad, pero ¿para qué se integra un conglomerado social? Los primeros Homo sapiens, ¿para qué se agrupan? César, a ver, ¿cuál es lo que motiva al Cromañón, al Neandertal, al hombre de Tepexpan a, 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 a tener sus primeros asentamientos humanos? ¿Me podría ayudar? ¿Cuál sería la interpretación básica de esto? Yo creo que la protección de la misma especie, ¿no? De protegerse de los animales, sobre todo, y del clima, y hacer comunidad entre ellos para ayudarse. Hacen sinergia, solo uno somos débiles, pero en grupo podemos ser fuertes, ¿no? El viejo ejemplo de la filosofía zen japonesa, ¿no? De que una vara de bambú o una hoja de carrizo se rompe fácilmente, pero 10, 20, 30, 100 juntas ya es imposible ni siquiera moverlas. Entonces, exactamente, César, ese es parte del origen de la sociedad, de esas sociedades primitivas. Se generan seguridad, se generan protección de otros depredadores o de otros grupos humanos que puedan depredarlos o quitarles su zona de confort, de alimentación, agua, frutas, etcétera, antes de ser sedentarios y que descubriesen la agricultura. Estos grupos humanos pues, eran colectores y cazadores. Entonces, la sociología también nos ayuda para entender cómo se van desarrollando la sociedad, el entorno. La otra de las visiones, otra de las ciencias que auxilian a la criminología, que ya habíamos comentado también previamente, es la antropología, el estudio del hombre, del homínido, del Homo sapiens actualmente en los hombres modernos, de sus características
fisiológicas, morfológicas, ¿no? Del hombre en sí mismo, pero no entendidas originalmente como decíamos de Lombroso y Garófalo, de que hablaban o hacían una distinción desde el punto de vista evolucionista, ¿se acuerdan? ¿No? Que hablaban de que los hombres menos evolucionados eran los más propensos a cometer conductas delictivas porque no tenían conocimiento del orden jurídico, y al no tener un conocimiento e incluso al no estar evolucionados con un desarrollo cognitivo de su cerebro, pues obviamente no entendían los límites. Incluso también, ahorita me estoy acordando de otro ejemplo, de una película de mismo Pedro Infante, que se llama, creo que La Tercera Palabra, y me sé casi todas porque a mí mis papás eran, bueno, mi mamá pues ya falleció, fan de Pedro Infante, ¿no? Entonces, y como era lo único que había los fines de semana en la televisión abierta, pues nos teníamos que chutar o las películas de Pedro Infante o las películas de Pedro Infante. Y en esa película, que es un hombre de campo, que convive con sus animales, con los caballos, con los reses, que anda nadando, pescando, etcétera. Una vida envidiable, por cierto, ¿no? Pero lo tachan de primitivo, y al ser primitivo que no conocía los límites, que no conocía la ley y que por lo tanto era incapaz de poder ser nombrado heredero de la fortuna del padre, que dejó una hacienda muy grande, un rancho muy grande en la Huasteca veracruzana. Entonces, si se dan cuenta, ese estudio de la antropología también incide, pero no precisamente o no necesariamente desde ese punto de vista discriminativo de esas corrientes lombrosianas, de la evolución humana, sino más bien precisamente de ese, lo que ahora conocemos como los derechos sociales y culturales de las regiones en donde nos encontramos. ¿Por qué razón? Porque es un hecho cierto que a pesar de que tengamos la misma información genética, todos y cada uno de los seres humanos de este planeta, hay ciertas diferencias que han marcado eh, eh, particularidades entre las distintas regiones del país. Llámese por el clima, por la temperatura, por el entorno, no es lo mismo la selva huasteca, veracruzana, que en la zona montañosa de Hidalgo, por ejemplo, me viene a la mente, donde, pues mientras acá es de pinos, de coníferas muy fría, pues acá es de temperatura de selva tropical, ¿no? Y finalmente, pues esos cambios del entorno geográfico, de la geografía o de la biodiversidad también inciden, obviamente, en los aspectos del desarrollo del hombre en esas regiones. Por eso también es importante entender desde el punto de vista de la antropología, y que ahora, se los decía, si mal no recuerdo, también la semana pasada que nos conocimos, también el estudio precisamente de los rasgos fisiológicos del ser humano en una región determinada, para entender también los efectos de, del delito en esa persona y poder entender o poder determinar si era una persona de esa región, de esa zona, con características morfológicas particulares. Incluso esto me viene también a la mente, y me voy a salir un poquito del tema, pero para que no se me olvide y también ustedes lo vayan reflexionando cuando pasemos a las diferencias entre criminología y criminalística, también el estudio de los insectos. Eso es desde el punto de vista de la criminalística, del estudio, del análisis de cómo se dio la dinámica delictiva, cómo se dio la criminodinámica, es decir, cómo se desplegó la conducta, en este caso, en un ejemplo de cómo se privó la vida a otro. Ustedes deben de saber que en el ámbito, en el campo de la criminalística, subrayo criminalística, se hacen diversas clasificaciones: lugar de los hechos, el lugar del encuentro o del descubrimiento, lugares intermedios cuando se
en un lugar determinado se priva de la libertad de una persona, se conduce a lo largo de un vehículo o a bordo de un vehículo por una zona, por una ruta, hay un cambio de vehículo y en ese cambio de vehículo sería, digamos, el punto de enlace, el punto intermedio donde cambian de vehículo para seguir en esa ruta donde finalmente van a privar de su libertad a la víctima. Entonces, la criminalística tiene distintos enfoques, pero también la criminalística también hace un estudio y un análisis de la tierra, de los zapatos, o el barro, o la materia orgánica o inorgánica en los zapatos, porque resulta muy importante porque la tierra que está en el sur de la Ciudad de México no es de las mismas características de la tierra que está en el norte de la Ciudad de México, digamos dentro de una misma ciudad, y también por ende la fauna de insectos, que eso se le llama la entomología forense, el estudio de los insectos, pero no para saber cuántas mariposas hay, o cuántos escarabajos, sino de entender que las pupas de las larvas de las moscas, cuando un cuerpo está en descomposición, fíjense lo importante de entender todo esto. No son de las mismas características las pupas de Xochimilco, las larvas, las moscas que están circundando a un cadáver, que las moscas que están en Ecatepec, a 40 kilómetros de distancia entre uno y otro de los puntos. A partir del estudio de los insectos, podemos determinar si es el lugar donde se cometió el hecho de privación de la vida de una persona, o si fue el lugar en donde fue a dejarse o deshacerse de los restos mortales de la víctima. Se dan cuenta cómo ahí es otra visión y otros aspectos donde la antropología y donde en este caso la entomología, el estudio de los insectos también tiene una gran importancia, o incluso pensemos que son las moscas de la región, pero por el desarrollo embrionario de los insectos, de esas pupas, podemos también saber la cronotanatología, es decir, el tiempo o el estudio del tiempo en que una persona fue privada de la vida. Porque ustedes han escuchado que tiene aproximadamente entre 6 y 12 horas que falleció o que fue privado de la vida. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo lo pueden saber? Por varios fenómenos del cadáver, las livideces, las rigideces, por incluso también por el desarrollo de la fauna de insectos. Entonces, van de la mano, son complementarias, pero como ya se pueden dar cuenta, una ciencia tiene un objeto y un método de estudio distinto, criminalística que criminología. Una es las causas y cómo se dio la dinámica, y esta nos explica el fenómeno delictivo. ¿Ok? Preguntas, comentarios, al momento. César, Sharon, Silvia. No, ¿No? doctor, gracias. Bueno, seguimos avanzando. Tenemos otras visiones para poder llegar a este análisis del fenómeno social. Obviamente, la psicología, que es todos los procesos mentales y todas aquellas alteraciones que pueda tener la psique humana desde el punto de vista de todos esos fenómenos mentales, depresión, ansiedad, temor, ira, etcétera, etcétera, ¿no? Enojo. Otro de los aspectos que también nos ayuda a entender es la psiquiatría, que ya tiene otros efectos físicos del cuerpo que afectan el desarrollo, que afectan los procesos endocrinos internos que generan las sustancias dentro del cerebro, en la glándula amígdala, que está a la parte posterior del cráneo, y que es la encargada o la responsable de generar la alerta en impulso eléctrico, como si tocara un timbre,
Y a partir de esa descarga eléctrica, las suprarrenales emitan adrenalina, que esa adrenalina se encargue de acelerar el pulso cardíaco, que se encargue de acelerar la respiración de los pulmones, la presión sanguínea, que obviamente le ordenen al hígado a secretar glucosa. ¿Para qué? Para que la sangre la distribuya todo en el cuerpo y que esa azúcar, o bueno, esa glucosa contenida en la sangre sirva para darle energía al cuerpo para efectos de correr, escapar o de pelear contra su agresor. Y la psiquiatría nos ayuda a entender esas alteraciones en los compuestos químicos del cuerpo que tengan una relevancia tal que nublen el entendimiento, el querer y entender y conocer la conducta que está desplegando para poder así entender si es o no imputable o no imputable una persona de la conducta atribuida. Entonces, es importante tener toda esta visión. Ahora, regresándonos al caso de Juárez, ¿qué es lo que tenemos importante? La parte histórica, la parte social, cómo se genera, cómo se desarrolla, todo el contexto socioeconómico de esta importante capital del país y punto fronterizo, las características fisiológicas también de los habitantes, cómo incide el desierto, cómo incide la región, cómo incide el clima en la psique de las personas que allá viven, que han tenido que enfrentarse como muchos de los paisanos y amigos de otras regiones también del país del norte, Nuevo León y los calores, Sonora no se diga, que es un estado magnífico y maravilloso, y no lo digo porque está aquí la compañera Sharon, sino porque sí, yo he estado allá y conozco y me gusta mucho también Sonora, aunque también debo de reconocer que el calor es a veces muy, muy complicado para quienes no estamos acostumbrados, ¿no? Pero todo esto impacta en la visión de la psique de los pobladores de esas regiones. Y obviamente esto también impacta en el control y en remontar esos climas extremos para poder tener una forma de vida cómoda, ¿no? Pero que impacta en muchos aspectos. Decían, pero es que allá toman mucha cerveza en el norte. Pues sí, pero pues es que no es porque sean alcohólicos, sino que simplemente es una necesidad para rehidratar el cuerpo. Pero, en fin, sigamos ahora también con otra de las visiones que impactan o inciden en el estudio del marco que estamos señalando, el trabajo social. Esta licenciatura, esta carrera de trabajo social, ¿cuál es el objeto y método de estudio? Precisamente entender ya bajo una metodología específica cómo se van desarrollando ese conglomerado humano, cómo son las reglas que se fijan, cuáles son los límites que se fijan. Y aquí también es muy importante hablar de algo que seguramente ustedes conocen y recuerdan y lo tienen presente, que quiero también hacer esta breve reflexión. Hablar sobre la cultura de la legalidad y sobre el principio de legalidad. Se parecen, pero son dos conceptos totalmente distintos. La cultura de la legalidad, ¿qué implica? El que el ser humano interiorice, conozca, respete y acepte el cumplimiento de las leyes o de las normas de orden social, no por el temor a la sanción económica o pecuniaria o corporal, como puede representar la pena privativa de la libertad en un establecimiento penitenciario, cárcel, entre paréntesis, sino precisamente porque si yo sé que si yo cumplo con esas reglas de conducta que se esperan de mí, voy a ser no solamente respetuoso de la ley, sino que también va implícito un beneficio personal. Que yo cumplo la ley no por la sanción, sino porque también a mí me beneficia el cumplimiento de la ley. Y precisamente
abro otro nuevo paréntesis, o regresamos al tema de la música o de ese expresión cultural de nuestro país. Pues tal parece que en la letra de estas canciones es una apología y está invitando y normalizando que no importa que te salgas de ese control social, que no importa que te salgas de la norma, siempre y cuando tú obtengas satisfactores inmediatos y no necesariamente legales. ¿Me explico? Entonces, eso va cambiando mucho, mucho, mucho el entorno. Y precisamente el trabajo social o la materia o la ciencia del trabajo social, una licenciatura que ya está específica y durante muchas décadas en nuestro país, estudia cómo se van dando esa dinámica de las distintas sociedades y para poder aportar su información para entender todo este conglomerado del marco teórico de la criminología. Obviamente, esto me lleva a la siguiente ciencia social, que es el derecho. El derecho, pues como todos ustedes lo saben, pues es una ciencia social, jurídica, con un método y objeto de estudio también determinado que se encarga, entre otras cosas, y digamos de la manera más simplista posible, pero que se tiene que decir, pues de el estudio de las normas jurídicas que impactan en una sociedad para que ese orden jurídico aprobado por la sociedad en ese tiempo y en ese periodo determinado sea el más adecuado para generar un mayor estadio y un mejor estadio de beneficio o del bien común en la sociedad en la que se trata. Volvemos a citar el ejemplo de Alemania nazi. ¿Eran leyes buenas? Sí, si eras ario. ¿Eran leyes correctas? Sí, si eras nazi, del partido nazi. Pero si eras de otra minoría étnico-racial, como se decía decir en aquel entonces, pues ya no eran tan buenas, ¿verdad? Ya no eran tan adecuadas ni tan correctas esas leyes. Obviamente eran leyes desde el punto de vista del derecho positivo, pero no necesariamente leyes justas. Bien, entonces el derecho obviamente es aquella área del saber humano que establece cuáles son las conductas que se encuentran no permitidas, y por eso es que hablo sobre el principio de legalidad. ¿Qué es lo que establece el principio de legalidad? Que tiene dos vertientes, o es una institución jurídica que tiene dos aristas o dos formas de entender. Una, dirigida o destinada a los servidores públicos, y la otra arista destinada o dirigida a la comunidad en general. Y ya saben, seguramente ya están reflexionando sobre hacia dónde voy. ¿Qué significa? Una de las vertientes del principio de legalidad es que los servidores públicos solamente pueden realizar o solamente pueden hacer lo que la ley les permita. La ley en sentido genérico, porque es ley o reglamento o ley orgánica interior de una dependencia o de la administración pública centralizada o desconcentrada o paraestatal, cualquiera que esta sea la visión, bueno, la naturaleza jurídica, perdón, pero el servidor público solamente puede hacer lo que la ley le permite. Y la otra vertiente del principio de legalidad es que el ciudadano o la población en sentido genérico puede hacer cualquier cosa que le plazca, siempre y cuando no esté prohibida por la norma jurídica. Ley, reglamento, etcétera. Bando municipal. Yo puedo hacer lo que yo quiera, siempre y cuando no se encuentre prohibido por la propia sociedad. Esas son las dos aristas o las dos vertientes o las dos visiones o las dos subprincipios del principio de legalidad. ¿Sí? Principio de legalidad es uno a distinción de la cultura de la legalidad. Llámese servidor público o población en general, cumplen y acatan las normas o respetan las normas y no realizan conductas antisociales siempre y cuando, pero no por el temor a la sanción, sino por el convencimiento personal. Y es algo que nos está faltando. Como política pública, poder desarrollar ese sentimiento de apropiación, de arropación, de identificación con las normas jurídicas
y el cumplimiento de las mismas. Pero ahora resulta que es mucho más fácil incumplirlas y saber que ese es un ganador y ese es un antivalor, ¿no? O una deformación, una distorsión de los valores que son permanentes y inamovibles, pero este ahora desarrollo de respeto a las vertientes y al desarrollo humano y a la cultura, como son estas expresiones, pues entonces creo que estamos ante un aspecto un tanto cuanto distorsionado y que no es el más adecuado. Pero bueno, pasemos a otra de las ciencias que ayudan o auxilian para el desarrollo del análisis o del el estudio de este fenómeno del que estamos hablando de la criminalidad. Es la estadística, que tiene que ver con la matemática, que tiene que ver con la probabilidad o con la reiteración. Estadística es muy importante cuando se realiza con una metodología seria, correcta, porque también es, como en todo ámbito humano, también no debemos de dejar de poner el dedo en la llaga, que los índices, los estudios, el cumplimiento de los objetivos, tanto para el nivel administración pública, puede ser manipulado, puede ser maquillado, y entonces ya la estadística ya no es la más pulcra y la más correcta, ¿no? Diría el presidente, tengo otros datos. Pues sí, la información, dependiendo de quién la interprete, pues puede darse un dato favorable o no. Entonces, cuando el periodista empieza a referir ciertas circunstancias, ciertos datos estadísticos al servidor público, llámese presidente, llámese gobernador, llámese diputado, el secretario de Estado, etcétera, etcétera, que se le dicen, a ver, la información estadística es esta y está estableciendo que la incidencia delictiva va a la alza, que los homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes han incrementado en los últimos años y por información del sistema ejecutivo, del sistema nacional, del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es decir, fuentes oficiales del propio Estado, nos está preocupando que aumenta los delitos dolosos por cada 100,000 habitantes, dice el presidente, bueno, es que usted lo está interpretando incorrectamente. La interpretación pulcra y correcta que se le debe de dar, porque yo tengo otros datos, es la siguiente. Entonces, ojo con la estadística, porque si lo vemos desde el punto de vista puro y serio y objetivo, es muy correcta, es una herramienta imprescindible para el estudio, obviamente, del fenómeno delictivo en nuestro país. Pero ahí también depende, desafortunadamente, de quién le dé la interpretación, ¿no? Y eso, obviamente, no es lo mejor. En lugar de abonar, en lugar de decir, sí, hay una realidad social y que estamos trabajando para reducirla, para combatirla, para generar situaciones o circunstancias que ayuden a reducir que los jóvenes sean víctimas, porque incluso aquellas personas, fíjense algo muy interesante y muy importante, muchos han hablado de los niños sicarios, muchos han hablado de, de los grupos delincuenciales, pero poco se ha hablado, poco se ha estudiado y se ha analizado el cómo se reclutan, cómo se trastoca la psique para poderlos involucrar y que incluso ingresan a los grupos de delincuencia organizada, llámese estacas, halcones, orejas, etcétera, etcétera, las denominaciones que existan ahí en los grupos delincuenciales, finalmente es una manipulación y que no se ha estudiado, porque, repito, si es a través de la manipulación de la psique o a través de mecanismos de coacción, de amenaza, los jóvenes o los
niños, niñas o adolescentes principalmente, también deben ser considerados víctimas. Así como hablábamos el caso la semana pasada de Juana Barraza, es importante entender que muchos están reclutados de manera forzada, por engaños, alterando su entendimiento, su correcto desarrollo psicosocial, o por amenaza física o de amenaza contra otras personas de su familia, y se ingresan a estos grupos delincuenciales. El caso emblemático y de estudio que se ha dado es el famoso Ponchis, un niño jovencito, bueno, joven, por el grupo etario al que pertenecía el grupo etario 2, de 14 a 16 años, según la Ley de Justicia para Adolescentes. Un joven de 14 años fue reclutado por un grupo delincuencial de los Arellano Leiva en Morelos, y era el que se encargaba de desmembrar los cuerpos de las víctimas de los grupos antagónicos y deshacer la parte orgánica del cuerpo con solventes, la materia, los músculos, tendones, etcétera, que en el argot de los grupos delincuenciales se le llama pozolear al cadáver del enemigo, ¿no? Que lo están pozoleando, que lo están ahí deshaciendo entre químicos. Y ese joven de 14 años, el Ponchis, es quien fue detenido por elementos del ejército, pero cuando le hacen las primeras entrevistas, pues es un jovencito de 14 años, de este grupo 2, consulten la Ley de Justicia para Adolescentes, y también debe de ser considerado víctima, porque estaba con un alto grado, nivel de enajenación y de perturbación mental. Entonces, es importante también tener ese aspecto a considerar. Y así como hablábamos de un aspecto, de un factor o de una visión historicista, también es importante, junto con la estadística, a tener una visión o un enfoque realista, es decir, de los hechos que se están generando, y entenderlos precisamente como el hecho que es, sin que haya o exista una interpretación subjetiva por parte de quien está realizando el análisis. Digamos que estas visiones o estos enfoques de las ciencias que auxilian a la criminología para entender el fenómeno es la parte central o la parte toral de lo que estamos hablando, de cómo se va llegando de conocimiento el criminólogo para estudiar el fenómeno y poder aportar el abordaje y el control, el desarrollo del fenómeno delictivo o criminógeno en una sociedad, en un lugar y en un tiempo. Pero paralelamente, y como ciencias o enfoques o visiones complementarias a las que ya mencioné, también es importante tener en cuenta los fenómenos o el nivel o el grado de desarrollo de salubridad o de salud en esa comunidad que estoy realizando el análisis. ¿Qué tanto se cumplen? ¿Qué tanto impacta la presencia o la ausencia de servicios de salud en esa comunidad? También es importante el desarrollo urbano. ¿Se acuerdan que estábamos diciendo que en las maquilas y en las zonas habitacionales alrededor de la maquila no había alumbrado público? También el alumbrado público. Obviamente, el desarrollo económico de la región. Juárez es una zona económicamente con un PIB o un per cápita alto, de manera genérica. Se genera mucha riqueza en Ciudad Juárez, Chihuahua. Desafortunadamente, la brecha social también es muy alta. Hay mucho dinero en Ciudad Juárez, pero no se reparte o la distribución no es equitativa entre la población. Hay zonas muy, muy, muy deprimidas, con baja carencia de servicios urbanos, y otras zonas totalmente lujosas. Restaurantes gourmet que son de cuentas muy altas, por supuesto. Aquí el tema es la distribución de la riqueza, la
la oferta de empleo, también es importante también entenderla. La cultura que se genera en esa región, la distribución de recursos no me hablo de dinero, sino también la distribución de los recursos, llámese agua, llámese servicios públicos, parques, jardines, el transporte también incide, y todos estas visiones, todos estos factores son los que son importantes tener muy en cuenta cuando se realiza un análisis del fenómeno delictivo en una comunidad, en una región, en un estado. Y con todo esto vamos a tener un banco de conocimientos. Sí, de una forma holística estamos allegándonos de información. Qué bueno, pero no solamente es acumular información, porque podemos tener una biblioteca o tener memorias de muchos y muchos teras, pues sí, pero de nada nos sirve si no le damos un estudio, un análisis o un desarrollo adecuado y correcto que nos sirva para qué, para poder entender ese fenómeno, darle una sistematización y poder analizar o tener un estudio de caso. ¿Han ustedes escuchado? Seguramente sí también, de cómo se realiza un estudio de un caso en particular para poder entender ese fenómeno, explicarlo y poder presentar vías de solución. Pero un estudio de caso debe de ser muy concreto a un periodo determinado de tiempo y en un lugar específico, geográficamente hablando, para poder entender durante ese periodo ese fenómeno. Porque Ciudad Juárez no es la misma Juárez de hoy a la de hace 5 y las de hace 10 años, que era una ciudad totalmente complicada. Yo yo conocí Ciudad Juárez en el 2008, 9, 10, 11, y bueno, pues era evidentemente una zona de mucha incidencia delictiva, una ciudad muy dolida, muy complicada, y que desafortunadamente tanto el ejército mexicano como el entonces Policía Federal, en lugar de generar una sensación de seguridad, de paz, de tranquilidad, pues generó todo lo contrario. Generó todo lo contrario. Todo lo contrario. Los patrullajes de la entonces Policía Federal, el ejército, y que generó un mayor nivel de confrontación entre los grupos delictivos, los dos principales, el grupo de los denominados de los aztecas y de la línea, que eran dos grupos antagónicos por el control de la plaza. Y bueno, generó un mayor nivel de temor y de miedo en la población, más allá de lo que pudo paliar. Entonces, eso es algo también importante que debemos de tener muy en mente para cuando realicemos este análisis. Preguntas, comentarios hasta el momento. No, doctor, yo estoy bien con la información muy buena y muy apegada. Nada nos faltan los ejemplos. Pero para la siguiente, ¿verdad? Yo creo. Bueno, ok. Entonces, hagan ese ejercicio y con esto que estoy poniendo, este ejemplo, en mi caso particular de Juárez, para que la próxima sesión, el próximo jueves, con eso empecemos, ¿no? Ok, perfecto. Cada uno de ustedes y cada una de ustedes me hagan el favor de poner ese ejemplo y me digan, a ver, en el municipio o en la zona en la zona de Aragón, en la Ciudad de México, los límites entre la Gustavo Amadero y Ciudad Azteca o Ecatepec, pasa este fenómeno muy particular por las circunstancias y ya empiezan a hacer, porque si no, repito, pues yo puedo estar aquí con el monólogo 6, 7, 8 horas y como dicen, yo empiezo a hablar y ya no hay quien me calle, ¿no? Pero no se trata de eso, sino que ustedes se apropien del conocimiento y lo hagan práctico. Bien, entonces, Fernando Farías, un criminólogo también muy importante, señaló, pues ya hace unos 15, unos 2009, sí, 14 años, en el 2009,
hablando sobre esta visión del marco teórico y de la epistemología de la criminología. ¿Para qué nos sirve tener todo este conocimiento, toda esta lluvia de ideas y lluvia de información? Pues sí, sirve o debemos de tener muy presentes que debemos verificar la coherencia, la lógica, la validez y sobre todo la confiabilidad de la información, para que obviamente esos resultados no nos den un falso positivo. Debemos allegarnos de fuentes serias y de fuentes formales. Y ya para cerrar esta primera sesión de esta semana, que ya es la tercera de esta materia, para hablar, aquí hay dos fuentes de información. O fuentes, incluso, seguramente tú sí lo escuchaste, Silvia, las fuentes de inteligencia, ¿no? Hay fuentes abiertas y fuentes cerradas. ¿Cuáles son las fuentes abiertas y cuáles son las fuentes cerradas? Empecemos por las abiertas. Las fuentes abiertas de información para el ciclo de inteligencia, el ciclo de análisis que debe de realizar un analista son los medios electrónicos o los medios escritos, ¿no? Noticieros, portales de internet, bibliotecas públicas, obviamente, bibliotecas físicas o bibliotecas electrónicas, las fuentes de información estadística del Estado, el INEGI. El INEGI no solamente se encarga de contabilizar a la población, sino por región, por factores económicos, por distintas variables. Entonces, el INEGI es una fuente invariable y imprescindible de información, y eso se le llama fuente abierta, porque no se requiere de ningún tipo de autorización especial para poder ingresar a esas plataformas. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es el órgano colegiado del Estado mexicano a nivel federal, estatal y hasta municipal, donde toda la plataforma México, toda la información de la denominada plataforma México, se sube a esa base de datos, donde están mandamientos judiciales, donde están órdenes de aprehensión, comparecencias, carpetas de investigación por tipo de delito, o sea, robo por subtipo de delito, robo a transeúnte, robo automovilista, robo a banco, robo a centro comercial. Toda esta es información que se sube a estas bases de datos. Y todo ello está en el INEGI y en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es donde se sistematiza y se compila toda esta información, las cifras oficiales de las carpetas de investigación iniciadas en todo el país, de las carpetas iniciadas, no necesariamente las judicializadas, tampoco no necesariamente las causas penales que hayan llegado a sentencia, y de esas sentencias cuáles fueron absolutorias y cuáles fueron condenatorias, pero es una información que podemos llegar. Ahora, a través de la ley general de acceso a la información pública gubernamental, que en estas fechas anda tan de capa caída, porque faltan los consejeros y que no han sido nombrados y todo el estira y afloja político. Yo también ahí no coincido, y lo digo con todo respeto por el señor presidente, un país o una administración opaca genera muchas dudas del desarrollo del ejercicio público y del gasto público. Entonces, tener una institución de acceso a la información pública gubernamental que no opera, que no trabaja, porque no hay quien dé las determinaciones cuando existen los recursos en la ley de esa materia, pues es muy grave. Es muy grave la opacidad, así es como se le llama, lo contrario a la transparencia se le llama opacidad. Entonces, un país o una administración o administraciones opacas con una característica de opacidad, también es algo de pensarse, ¿eh? O sea, reconozco el trabajo correcto que ha hecho la actual administración. Obviamente, ha hecho trabajo correcto, pero en la justa medida también hablar de una administración con opacidad, híjole, es muy grave en un Estado democrático de derecho.
que no se transparente el ejercicio del recurso público, no solamente el gasto, sino también el desarrollo. Acuérdense que que hay dos variables en las auditorías de los órganos internos de control de la función pública o de la Auditoría Superior de la Federación. El control, el control de gestión a través del cómo se hace y cómo se gasta, ¿no? Ahorita se me fue el nombre, perdón. Pero bueno, ya me estoy saliendo del tema, pero precisamente deben de ser verificados. Y estas son las fuentes abiertas. Las fuentes cerradas de información son aquellas donde se requiera que la autoridad competente solicite esa información. Llámese el Ministerio Público. En sus actos de investigación, el Ministerio Público solicita información y que se quebrante el secreto bancario, el secreto fiduciario, el secreto fiscal, que se hagan llegar los antecedentes cuando los nominales que se les llaman, ¿no? Por ejemplo, yo fui a renovar mi pasaporte y ya es renovación, pero los que van por primera vez llenan y capturan su información de su vivienda, padres, comprobante de domicilio, identificación, acta de nacimiento, etcétera, etcétera, y todo eso queda incorporado en los registros de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Instituto Nacional de Migración. Si yo voy y le pido a Migración, oiga, dame los antecedentes del pasaporte de una persona, me van a mandar, pero si derechito a volar. En cambio, si la autoridad competente ministerial solicita mediante oficio que le haga llegar los antecedentes de ese registro, de ese primero si tiene pasaporte tal persona, y en caso de tenerlo, que le haga llegar los antecedentes de ese pasaporte, y pum, con eso encuentran el domicilio de un sujeto investigado. Y donde mande a la policía de investigación para corroborar ese domicilio y no se encuentra ahí, se está generando ya la necesidad de cautela, es decir, una orden de aprehensión. Y esas son fuentes cerradas de la información. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta cómo la criminología no solamente, como decían al principio, el estudio del delincuente y las causas que lo motivaron a delinquir, es todo un mundo de información. Muchas variables, muchas aristas para entender el fenómeno criminal en México. Y como decía Sharon hace unos minutos al inicio de la clase, con todos los toques y con todas las variables particulares para México. No es que sea una criminología específica, especial, no, sino que hay variables que son las que dan todas estas visiones para el entender este fenómeno social, ¿no? Entonces, si no hay alguna pregunta, algún comentario, dejamos entonces estas reflexiones para que la siguiente sesión ustedes empecemos con ese primer esbozo, con ese primer análisis de la comunidad en la que ustedes pertenecen y los fenómenos que ustedes están analizando de sus propias comunidades. ¿Les parece? Sí, doctor, Bueno, muchas gracias. Bueno, pues entonces si no hay alguna otra comentario, sugerencia, reclamación, si Dios lo permite y si no nos llega una hecatombe nuclear, nos vemos el próximo jueves. Hay que Gracias, fatalista. saludos. Hasta luego, doctor. Que descanse. Muchas gracias. Buenas noches, igualmente, gracias.